Una comunicación telefónica con Darío Pignotti, que está allí en Brasil. Es periodista. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, buenas tardes. Bueno, contanos cómo está la situación y el clima político allí en Brasil. Te diría que este domingo ya no fue un día de fin de semana, tal la expectativa, tal la tensión con la que se vive esta última semana o estos últimos 5 días previos a lo que será la votación en el Congreso de la aceptación o la admisibilidad de el impeachment o juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff o su negativa. Eso posiblemente ocurrirá a partir del jueves o viernes de la semana próxima, y siendo que la presidencia de la Cámara de Diputados está bajo el control del líder de la campaña por la destitución de Dilma, por la campaña hacia lo que algunos llaman el golpe blando, es posible que sábado y domingo, en un hecho que no tiene precedentes, también se sesione, porque ese mismo dirigente, que es Eduardo Cunha, convidó a la militancia opositora para que rodee el Congreso, por lo cual hoy ya comenzó a erigirse lo que pudiéramos llamar como el Muro de Brasil, que es un vallado de más de 1 kilómetro de largo en la avenida central, en el eje monumental de Brasilia, para impedir que simpatizantes del golpe y defensores de Dilma Rousseff entren en confrontación la semana próxima. Escucho el retorno con mucho eco. Ahora vamos a tratar de corregir ese tema del retorno. Darío, hoy por hoy, ¿la oposición cuenta con los votos para empezar este proceso de impeachment? Todos los análisis que se pueden hacer aquí en Brasilia tienen una validez de 1 hora, de 2. A esta hora, por eso no me animo a decirte hoy por hoy, a esta hora no. ¿Por qué? Porque el impeachment, por tratarse, como lo dice la propia Constitución y una ley de 1950 que lo normaliza, es un instituto excepcional y drástico. Es decir, toda vez que a través de él se determina la eventual salida de un presidente electo, en este caso una presidenta electa, se requiere de una mayoría excepcional, especial, igual que la empleada, que la necesaria para reformar la Constitución. Por lo tanto, son 342 de los 513 miembros del plenario de la Cámara Baja. Según sondeos, conteos para ser más precisos, publicados ayer y hoy por los diarios Folha de San Pablo y Estado también de San Pablo, la oposición tendría cerca del 60% y se necesitan 67%. En números, la oposición precisa 342 votos para que el impeachment siga su curso y el gobierno necesita de 171. A esta hora, insisto, ese número no es alcanzado, pero claro, las negociaciones de aquí al viernes próximo o al jueves próximo van a ser muy intensas. De una parte, el aspirante a sucesor de Dilma, léase el candidato a golpista Michel Temer, que ya está proponiendo a los diputados cargos, puestos en un eventual gobierno de excepción o de transición, según quien lo mire. Y por otra parte, desde hace 2 semanas, el presidente sin cartera, que es el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, fundador de PT y mentor de Dilma Rousseff, que está trabajando aquí en Brasilia prácticamente 5 o 7 días por semana para persuadir a los hasta hoy aliados del gobierno a que no abandonen el barco y voten contra el impeachment o se ausenten el sábado y domingo próximos. Darío, te cambio brevemente de tema. Yo no sé si el escándalo por los Panama Papers ha tocado de cerca a algún político brasileño, por si faltaba más, ¿no? Porque la verdad que hay una cantidad de escándalos de corrupción en Brasil, una cantidad de revelaciones, bueno. Pero ¿cómo se ve este tema con respecto a la Argentina, lo que le está ocurriendo al presidente Mauricio Macri? El escándalo de los papeles panameños ha sido, y cabe hacer un pequeño llamado al pie, como sabes, en esta crisis la política se judicializó, la justicia se politizó y todo se mediatizó. Por tanto, las grandes cadenas de medios, especialmente la más importante de ellas, Globo, también es un actor que está apostando, en este caso, a la caída de Dilma. Y siendo que en esos papeles no hay ninguno, de momento, de esos 11,5 millones que involucren al gobierno o algún partido próximo al gobierno, esta historia
en lugar de ocupar las primeras planas de la sección nacional, cayó en la internacional. Peor aún porque los que sí son citados son un hijo del expresidente Fernando Enrique Cardoso, acaso la personalidad más reconocida del campo opositor, y otro del presidente de la Federación de Industriales de San Pablo, la entidad empresarial más importante que también milita a favor de la destitución de Rousseff, al punto que en estos días acaba de inflar un pato amarillo de cerca de 20 metros, que es el símbolo de los golpistas institucionales. Yendo al punto en el que se centraba tu pregunta, sí, aquí hubo repercusión, insisto, en la sección internacional sobre lo que esto significó para el presidente argentino Mauricio Macri, y en varios artículos se equipara la situación de Macri con la de otros líderes internacionales, como es el caso del primer ministro británico, y con extenso tratamiento, por cierto. Es interesante lo que decís, porque en la Argentina, bueno, si bien por supuesto se le dio relevancia a la noticia muchísima, uno mira las noticias, por ejemplo, de Inglaterra, bueno, de Islandia también, incluso de Rusia, y da la sensación de que allí, por lo menos las repercusiones han sido todavía mayores, ¿no? Que lo que está pasando. Ciertamente, en ese caso me sitúo en la posición de un lector habitual de las noticias en Argentina, y por cierto, en una primera comparación, porque este es nuestro trabajo, el de ver los diarios del mundo, se percibe, insisto, no puedo referirme al caso como quien lo sigue con el rigor profesional, se percibe que en Argentina tal vez haya tenido una dimensión la noticia menor, por ejemplo, que la que tuvo en Inglaterra, donde David Cameron está, no sé si cuestionado en su poder, pero sí hay sectores importantes que ya hablan de su salida del cargo de primer ministro. En esa primera comparación, insisto, que no fue hecha de mi parte con el rigor del tratamiento periodístico con el que uno trabaja sobre los hechos brasileños, sí se percibe que en la jerga periodística en Argentina el tema está un poco achicado. Darío, muchísimas gracias por este contacto. Es un placer escucharte y tenerte en nuestro programa. Por nada, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, vamos a conversar ahora con Amílcar Salas Oroño, que es politólogo. Bueno, escuchábamos juntos la comunicación con Brasil. Yo creo que la primera pregunta que se hace la gente, ¿no? Es, ¿esto es, como decía el periodista, un golpe de Estado, o es algo que se está haciendo por las vías constitucionales razonables, lógicas, dentro del sistema político brasileño? ¿Una cosa o la otra, o en el medio? ¿Dónde estamos parados? Bueno, es un rito que está determinado por la Constitución. Entonces, la figura del juicio político está en el articulado constitucional brasilero. Es una figura, la del juicio político, que ha estado presente en la historia contemporánea brasilera. Se le planteó un juicio político también a Vargas, a João Goulart. Collor de Mello cayó por un juicio político, ¿no? Lula da Silva también quisieron llevar los juicios políticos. Es un instrumento, ¿no? Hay una tradición política en Brasil. Brasil. Hay una tradición política de utilizar por parte de las oposiciones ese instrumento que está en la Constitución. Ahora bien, yo diría, en este caso, ¿no?, que hubo varios pedidos de iniciación de juicio político, y uno que fue aceptado y que está siendo, ¿no?, tratado por el Congreso, ahora por la Cámara de Diputados, por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Lo importante es ver los motivos que respaldan ese proceso, ¿no? Y ahí está la discusión. ¿Estos motivos realmente se ajustan a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley reglamentaria sobre juicio político? Bueno, ahí hay una discusión fuerte, y por eso uno puede precisamente abrir una interpretación y decir, no, los motivos por los cuales se está llevando adelante este proceso no son adaptables a lo que está consagrado como normativa. Bueno, la verdad, uno tiene muchas preguntas, ¿no?, con respecto a la situación de Brasil. Puntualmente con respecto a lo que vos decías, hoy por hoy está tan contaminada de política la justicia, está tan contaminada de política los medios en Brasil, de tal forma de que esto pueda ser leído en claves de un enfrentamiento, pero brutal, directamente y completamente político, un enfrentamiento de intereses. Sí, tanto el Poder Judicial como los medios están de alguna forma cumpliendo roles que
son llamativos para cualquier persona, incluso desde afuera de Brasil, ¿no? Diría lo siguiente, que en el caso del Poder Judicial, dentro de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con Lula, ¿no?, ya en el segundo mandato, y Dilma en el primer mandato, se inició todo un cambio procedimental, ¿no?, dentro del Poder Judicial, o sea, una renovación, y pareciera que esa renovación en los mecanismos, ¿no?, de investigación, en los mecanismos de llevar adelante el expediente y tipos de expedientes y regionalización de la justicia, hoy en día pareciera que eso, digamos, ha tomado cierta autonomía, ¿no?, a través de ciertas figuras, como el caso de Sergio Moro, que es el que lleva adelante el caso Lavallato, el caso sobre Petrobras, han tomado cierta autonomía, un poco en los límites de esos encuadramientos nuevos que hubo sobre los procedimientos judiciales, ¿no? Entonces, no hablaría de un partido judicial, pero sí hablaría, ¿no?, de un comportamiento, ¿no?, medio librado a la propia interpretación, en este caso de un juez, pero ese es un juez de primera instancia, pero también hay otros casos que muestran cómo ciertos sectores de la justicia se apartan, ¿no?, de incluso los procedimientos investigativos declarados. Amílcar, te cambio un poco de tema. Sí. De todas formas nos movemos dentro de la región. Vamos, si te parece, vamos a conversar un poco de Perú, porque hoy es un día muy importante. Hoy es un día importante. De elecciones. Viene un cambio en Perú. ¿Qué significa? ¿Qué se sabe de las elecciones? Digo, porque está Keiko Fujimori, que aparentemente encabeza las encuestas, pero algunos dicen que, bueno, si bien tiene una intención de voto de arriba del 40%, no le va a alcanzar en una segunda vuelta. ¿Cuáles son las alternativas políticas en Perú en este momento? Bueno, yo juntaría un poco todo, ¿no?, porque creería que hay un momento en la región un poco particular, ¿no? Digo, porque las elecciones aquí en la Argentina y en Brasil un poco, y se da lo mismo quizás en Perú, ¿no?, de perfiles de los candidatos. En el caso de Perú, uno podría hacer cierta analogía, por supuesto que cada país tiene sus propias, ¿no?, particularidades históricas, exactamente, pero Keiko Fujimori, ¿no?, viene a representar, ¿no?, un determinado perfil, vamos a decir, muy ligado con la apertura económica, muy ligado con el liberalismo. Con el liberalismo y sobre todo con lo que fue el gobierno de su propio padre, aunque ella, ¿no?, que está preso. Que está preso por crímenes de lesa humanidad, lo cual no es poco, y además es un problema para la propia Keiko, porque no se sabe dónde escondió lo que en algún momento dijo de que lo iba a indultar, ¿no? Es una porque cosa... ella además dio la cara muy fuerte por su padre en su momento. Yo, si mal no recuerdo, él viajó a Japón en un determinado momento, ella se quedó en Perú y fue un poco la cara que defendió a su padre, ¿no? Y ella era muy chica en ese momento. Sí, y ella un poco tributa de esa experiencia política, ¿no es cierto? Es decir, se sube sobre la referencia que tiene Fujimori todavía en el electorado peruano. ¿Y en qué se basa ese éxito o esa nostalgia de un pasado fujimorista en Perú? Bueno, esta conexión, ¿no?, con lo que fueron las reformas estructurales en términos económicos, ¿no? La apertura, ¿no?, económica, la privatización muy fuertes que hizo Fujimori, eso renovó de alguna manera, ¿no?, la economía y generó, ¿no?, sobre todo en el comparativo con los presidentes que vinieron después, ¿no?, porque después hay que recordarlo, después de Fujimori vinieron presidentes que ninguno de ellos se pudo reelegir, ¿no? Entonces quedó como, y la mayoría, como Alan García que volvió, como Toledo que volvió, el propio Ollanta Humala que se está yendo, ¿no?, todos esos se fueron con índices de popularidad bastante bajos. Ahora, entonces queda esa referencia, ¿no? Es extraño también, ¿no? Porque si bien tal vez políticamente no fueron tan exitosos, económicamente a Perú es un país que le ha ido muy bien, corregime si me equivoco, pero ha tenido tasas de crecimiento importantes. No sé si eso es todo, digamos, con respecto a la economía de un país, pero por lo menos en ese sentido Perú creció mucho, ¿no?, en los últimos años. Sacaría los dos últimos o el último año, porque con el precio de las commodities, ¿no?, pues básicamente aprovechó ese contexto, ¿no?, en el ámbito
de la minería, y eso permitió, sí, efectivamente, como coincidió en otros países, ¿no? Ciertos superávit comerciales que permitieron, ¿no? Ahora, eso con la caída de los precios internacionales, ¿no? También se deprimió ese crecimiento que vos bien señalás. O sea, diría, de un año y medio para acá, ya los números en ese rubro, ¿no? Ni hablar de los rubros de los índices sociales que en Perú siguen, ¿no? Sí, es uno de los países que tiene una pobreza estructural muy marcante. Última pregunta de este Sí, tema, sí, y sí, después sí. ya pasamos al tema de los Panama Papers. ¿Qué puede pasar en una segunda vuelta en Perú? Bueno, es interesante. Hace una semana que no hay más encuestas por legislación electoral, ¿no? Pero pareciera que Mendoza, que es la candidata del Frente Amplio, un frente bastante heterogéneo, pero podríamos ubicarlo más o menos a la centroizquierda, ¿no? En el último tiempo y por circunstancias particulares de esta campaña política en la cual se bajaron algunos candidatos, ¿no? En la cual ella logró de alguna forma construir una candidatura propia y con cierta identidad. Bueno, si ella ingresa a una segunda vuelta con Fujimori, ahí puede darse una circunstancia bastante interesante, digamos, porque el sentimiento anti-fujimorista es bastante fuerte, ¿no? Como por eso también la campaña antes de esta semana y en esta semana también estuvieron todo el tiempo indicando que Mendoza era una vuelta a Chávez, era todo eso que siempre fue parte, ¿no? De la estigmatización De la discusión política sí, de la allí. discusión política. En Perú, bueno, una elección con resultado abierto, entonces. Con Vamos a resultado esperar, abierto. seguramente los resultados van a estar Resultado llegando abierto. seguramente a última hora del día de hoy, así que vamos a estar atentos también para ir actualizando eso. Te cambio de tema Sí. también brevemente por el tema de los Panama Papers, Sí. y qué repercusiones han habido en la región. Y en la región, bueno, en Perú, tanto Kuczynski, que es otro de los candidatos, ¿no?, a presidente, como Toledo, el expresidente, hay varios políticos que están en estos documentos, en estos amplios documentos. Ha generado, en algunos casos, bueno, en el caso de Perú están en campaña electoral, ¿no? Eso se potencia mucho esa información, pero si uno mira un poco las situaciones en otros países, lo que decía Piñotti en Brasil, hay algunos indicados también en Brasil, ¿no? El tratamiento realmente llamativamente no ha sido muy amplio, ¿no? Quizás donde más llama la atención es lo poco que se ha, ¿no?, puesto a la luz en el caso argentino, ¿no? Claro, uno mira, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? Ayer hubo protestas frente a la casa del primer ministro en Sí. Downing Street. Bueno, si uno repasa las portadas de los diarios ingleses, que tienen fama de ser bastante sensacionalistas, pero la verdad es que le pegan con un caño a Cameron, muchos Sí. de ellos. Acá mucho más acotado de alguna manera, ¿no? O haber sido mucho más acotada la repercusión. Ahora, desde el resto de la región, ¿cómo ven a la Argentina? ¿Cómo miran a la Argentina en este caso? Bueno, un poco lo que te decía, que llama un poco la atención, ¿no?, que haya una diferencia entre como, ¿no? Porque hay muchos corresponsales, ¿no? El mundo periodístico levanta notas, ¿no? Los medios hoy en día, sabes bien, pero están muy entrecruzados, Sí. ¿no?, de información. Entonces, lo que llama la atención en Estados Unidos, Europa, también empieza a llamar la atención, ¿no?, en esos voceros o mediadores socioculturales que es el periodismo, ¿no? Entonces, llama la atención también como decía Piñotti, Darío Piñotti, llama la atención que que el tema no esté profusamente tratado, ¿no? Siendo que es el presidente de la nación el que tiene eso, ¿no? ¿Te parece que puede tener repercusiones políticas mayores en los próximos días? Mira, lo está teniendo en todos los lugares donde personajes de esa investidura son tocados, ¿no? En el caso de Cameron, que es muy parecido, porque también se trataba de
del padre, ¿no? El que había armado. Sí, es una situación análoga acá. Es una situación análoga. A la de el presidente Macri y su padre, a Franco Macri. Recién, por ejemplo, estaba leyendo en este momento, ¿no? Mientras conversábamos, espiaba un poco los titulares de los diarios de afuera. Veía que en el diario El País de España, por ejemplo, uno de los titulares dice: es el padre de Macri quien debe publicar la información de Bahamas, haciendo alusión a los dichos de Germán Garabano, del ministro de acá. Por ejemplo, eso mismo, ¿cómo se lo tomaron en Inglaterra? El hecho de que la sociedad, en principio, ya ha estado en manos del padre de Cameron. Bueno, ayer están lanzando, ¿no? Toda una campaña. Lo que queda en Bahamas no queda en Bahamas, ¿no? Sino que tiene que ser descubierto acá, ¿no? Esa es un poco, pues, si no pareciera como esta idea de que, bueno, si está en Bahamas el propio secretismo que tiene todos estos paraísos fiscales, ¿no? Bueno, en una sociedad de información y con tanta, ¿no? Posibilidad, ¿no? Esto pareciera un elemento muy poco razonable, que expongan, ¿no? Traten de encapsular temas que están lejos. ¿Se vienen cambios al respecto? ¿Cambios de regulación con el tema de los paraísos fiscales? La verdad que hace bastante que uno ve en las noticias, ¿no? Que, bueno, que se hacen convenios de cooperación entre los países en materia fiscal. ¿Qué pasa con estos lugares? Bueno, no siempre, los paraísos fiscales no siempre fueron lo mismo, ¿no? Digo, tienen tiene una historia, digamos, en términos de qué es lo que significaban en la década de los 60, 70. Hay una nota muy buena de Raúl de la Torre hoy en Página 12 al respecto, de cómo en su momento se conformaron para poder captar recursos, ¿no? Dinero proveniente de países, vamos a decir, periféricos, ¿no? Y colocarlos en los países centrales, ¿no? Y cómo de un tiempo para acá, unas décadas para acá, en realidad es para hacer salir el dinero y blanquear o lavar o evadir impuestos, ¿no? Todos estos lugares, ¿no? Han ido cambiando, pero efectivamente, como vos decís, es una cosa que está hace bastante tiempo como para que, ¿no? Genere esta sorpresa, ¿no? No hay ninguna sorpresa, son instrumentos, ¿no? Digo, no quiero ponerme, pero el sistema económico está generando siempre estos instrumentos, ¿no? Digo, sería bueno que instrumentos para los que más tienen, no para los que menos, lamentablemente. Desde ya. Amílcar, muchísimas gracias. No.